Ok. Bueno, recordamos que el capítulo 3 fue un capítulo bien ruidoso y al final terminó siendo un capítulo donde pasa un hecho sobrenatural, ¿verdad? O sea, es más que claro y evidente que el Dios de estos jóvenes era muy distinto y que se quería revelar también a la vida de Nabucodonosor, ¿sí? Entonces, en el capítulo 4, don Omar, bienvenido, doña Lili, bienvenido. En el capítulo 4 de Daniel, vamos a ver el orden de los acontecimientos rápidamente. Buenas, ¿cómo están? Muy bien, gracias, qué gusto verlo, don Omar. Igualmente, viejas, igualmente. En el capítulo 4, lo que pasó la última ocasión, bueno, los primeros 3 versículos, es que el rey Nabucodonosor nos está contando en los primeros 3 versículos, como en un edicto real, todo lo que pasó. Entonces él dice que en versículo 2 era conveniente que él diera a conocer las señales y milagros que el Dios Altísimo había hecho con él. Y cuál grandes y prodigiosas son esas maravillas. Ahora, en el versículo 4 vamos a estudiar hoy del versículo 4 al 18. Entonces vamos a hacer nuestros pasos de costumbre. Vamos a, primeramente, a buscar palabras repetidas, palabras que son importantes, no solamente porque aparecen varias veces en esta sección, sino porque han aparecido a lo largo del libro. Después vamos a ver qué personajes encontramos. Después vamos a hacerle preguntas al texto y finalmente pensamos en una aplicación juntos. ¿Sí? Entonces ya deberían estar viéndolo en la pantalla. Dice el versículo 4. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron demostrar su interpretación. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Beltsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño, diciendo, Beltasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti el espíritu de los dioses santos, y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso, y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenían de él toda carne. Y en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente, y decía así, derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje, y dispersad sus frutos, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Se ha mojado con el rocío del cielo y con las bestias a su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre se ha cambiado, y les ha dado corazón de bestia, y pasan sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a él quiere, lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo el reino conocer he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación. Mas tú puedes, porque mora en ti el Espíritu de los dioses santos.
Bueno, amados, palabras repetidas que vemos en esta sección. Dios eterno y todopoderoso, fuente de toda vida, que venimos con la diversa y valiosa. Bueno, la primera es sueño. Ese es el tema principal, un sueño. Y ante su esencia Voy a marcar aquí en el versículo 4 y voy a dejar también un sueño y voy a poner acá entre paréntesis su descripción, que me espantó. sí, sueño está en el 4 y está en el 8 también. En el 4 y en el 8. Don Carlos, doña Isa, bienvenidos. Recién estamos en el paso 1 y acabamos de terminar de leer, pero si encuentran palabras repetidas, les escuchamos. En el 6 también estaba ahí. En el 6, También está el sueño. sueño. Ok, Sí. la palabra repetida, más repetida que tenemos entonces es el sueño. Eso es clave para entender este pasaje. ¿Qué había pasado en la primera vez que el rey tuvo un sueño? Las cosas eran muy diferentes, ¿verdad? Tenemos sueño también en el versículo 9 Ujú. y En el 18. cierto. Bueno, algo que es diferente entre las dos interpretaciones es que la primera vez que tiene el sueño Nabucodonosor, él se reserva el sueño y la interpretación. Ahora cuenta el sueño y lo que está pidiendo es una interpretación. Eso es una diferencia entre las dos cosas. Ujú. Después, en el primer sueño, em, Nabucodonosor no sabía el talento que Dios le había dado a Daniel para interpretar sueños, pero en este segundo sí lo sabe, ¿verdad? Sí lo tiene bastante claro. Entonces voy a adelantarme un poquito. Am, ¿Quiénes fueron los primeros que llegaron a interpretar el sueño a Nabucodonosor? ¿Qué personajes? De los magos, astrólogos, caldeos. Y adivinos. Y Ajá. ahí Voy a poner todos estos personajes en amarillo. Sí. los bateadores de la época. Los bateadores de la época. Ok, voy a poner interpretación también, em, porque lo más importante no era el sueño, él está dispuesto a contarlo, ¿sí? Pero aquí el misterio está en qué significa. ¿Qué era más difícil, interpretar el primer sueño o el segundo? ¿Qué piensan ustedes? Este lo puse muy claro. Yo digo que el primero era más difícil porque no se sabía que había soñado. En el segundo, por lo menos podían inventarse algo. Ajá. Yo creo lo mismo. El segundo todavía podían batear, ¿no? Con conocimiento del sueño previo. Sí. Y da la impresión que tampoco está muy difícil el sueño, ¿no? ¿Quién sería el árbol? ¿Quién era el árbol de ese sueño? Da la impresión que si ellos no quisieron interpretar el sueño o decirle qué opinaban del sueño, es porque el árbol era Nabucodonosor, ¿sí? ¿Y qué le pasaba al árbol? Vamos a ver el versículo 14. Derribad el árbol, cortad sus ramas, quitad el follaje y dispersad su fruto.
Ya sabes, Nabucodonosor o Babilonia como tal, ¿verdad? Como reino. sí, Babilonia caía si Nabucodonosor caía, ¿verdad? Ese también era el tema. Muy bien. Ahora, este árbol, vean qué interesante en el versículo 16. Derribad el árbol, cortad sus ramas, quitad el follaje y dispersad el fruto. Pero veamos la condena en el versículo 16. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Lo voy a poner en amarillo. Ok, entonces sabemos que el árbol representa a un hombre, porque el versículo 16 lo dice, Ujú. sea su corazón de hombre cambiado y dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Esa era la condena. Ya sabemos por qué entonces no querían decirle a Nabucodonosor el sueño, ¿verdad? ¿Qué significaba? Pues significaba en esta condena que él iba a perder su mente y que iba a ser irreversible esto. Sí, ok. ¿Ven alguna otra palabra repetida? Son dos palabras, dioses santos. Dioses santos, así es. Se repite. Sí, Ujú. dioses santos, eso es cierto. Ajá, aquí. El espíritu de los dioses santos. Está en el 8, sí, está en, Ay, ya te 11, digo. creo, parece. En el último. Sí, El espíritu de los dioses santos. es exactamente. ¿Hasta Esa es cuál toda es? la frasezota, ¿verdad? El espíritu de los dioses. Del 4 hasta el... Bueno, 17. realmente es desde el verbo. Mora el espíritu, mora en ti el espíritu de los dioses santos. Ujú. Él por lo Y menos reconoce eso de Daniel. Ah, Daniel, bajo el nombre de Belsasar, también aparece varias veces. voy a marcarlo. Daniel, cuyo nombre es Belsasar. ¿Sí? Ahí en el Daniel versículo 8. Magus aparece en el 9 y también estuvo al principio, en el 7 Lo tengo aquí en el 7 y y en el en el 9. 9 no. Magus, vea nada más la palabra solita. Está en Ah, ok, el... ok, ok. Jefe de los magos. Muy bien, muy bien. Voy a en marcarlo. el, como en la Sueños mitad, o sueño en el 6 y en el 9. Se me En fue el del 9. Muchas gracias. interpretación 9, ajá. en el 6, en el 7, en el 9. Árbol. 6, 7, 9. Ujú. Interpretación se me había ido totalmente aquí en el 9. Muchas gracias. Ajá. Muy bien. en la mitad del 9 está también Dioses Santos. Sí, Ajá. sí, sí. Sí. Dios Viene es tres santo. veces entonces, ¿verdad? Dioses santos. Sí, era muy majadero ese chaval. Interesante que lo repite 3 veces, ¿verdad? Entonces, esto es como una forma también, el autor, de mostrar que sí tenía un gran respeto, digamos, con esta frase, a Oh, Belsasar, a, a Daniel, ¿no? tierra y Árbol, ajá, el 10 y el 11. Tierra, No, tierra, árbol. Tierra tierra, un árbol, ok. Lo voy a marcar como una sola idea. Sobre todo gira, la visión gira sobre este árbol, ¿verdad? Hey, Entonces se repite mucho, según veo, ¿no? cielo Ah, también. ¿cuál otro? Cielo, Cielo. el Ujú. 14. Y es interesante porque su copa llegaba hasta el cielo. No había notado eso. Sí, Tenemos, su ah, copa llega al cielo. Y este, 2, el 15 también está cielo. 13 viene cielo. cielo y también tierra. Aquí lo vi. Tierra, Ajá, cielo y tierra. Aquí también voy a marcar tierra de aquí En el abajo. 2 está aves del cielo.
Y Alguien dijo ya visiones, porque visiones está no, en el 5 y también está en el 13. no, ese nadie lo había dicho. Y ese era muy Y importante. y Ujú. en mi cama también está 2 veces. Sí, de veras, en mi cama, ¿dónde estaba? En el 10 Al y principio, Y está en el 13. en el 13 y en el 7. ujú, Voy a marcarlo acá, en mi cama, y en el 13 Ajá. en mi cama, ok. 5, No, el en el 10. En el tendido. 13 estaba en mi cama, que he aquí un En el 10, vigilante. sí, en el 13. Tendido en cama, ok. Esta está buena para una pregunta. Ah, de las preguntas que me gustan a mí. Sí, pero no hemos marcado visiones, don Omar. No, Visiones. Visiones se nos fue. Tenemos visiones aquí en el 9 según veo, y teníamos visiones en el 13, ajá. Y también está en el 5. En el en el 5, 10 visiones de mi cabeza, y en el 5. ajá. Se fueron las visiones de mi cabeza. Y también pone, en el 5 tenemos imaginaciones y visiones. Esa también está para pregunta. A mí me hace cuando pasamos Pues, sobre esto, que es raro, porque Bueno. imaginaciones apela al ser humano y visiones sí pueden ser divinas, digamos. Ok, vamos a ver un poco con eso. Ujú. Pero buena pregunta. No sé si han visto alguna otra repetición. Si no pasamos, entonces am, a personajes, ¿no? Encontrar personajes. no sé si marcaron ramas en el 12 y en el 14, ramas y aves del Mm, cielo. no, en el 12 ramas. Ah, bueno, Ramas, esta versión dice follaje. Ah, no, no, sí tiene razón. Ay, ay, no, ay. Al final del 12 sí. Ajá. sí Ay, está. ahora sí, A las gracias, ramas, Reina gracias. Valera. que ya lo habían Sí, dicho. este es Reina Valera. Ok, Reina Valera 60. ¿Y en con dónde razón. más están ramas? Ahí al Ya, final del 14. sí, al final de 14. Ah, Ese mismo, ese mismo. Ya iba a decir ese mero. sabes de sus ramas. Fruto está en el 12 y en el 14 también. Fruto. Fruto, ajá, fruto. 12, Y cielo De está al corazón. final del 12 también. Y corazón, que ahí está en el ah, 16 2 veces. final, final del 12 cielo. Pero es hasta el 14, ¿no, Lili? Ajá, antitos de la coma. Ah, 18. hasta el 18 era. Antito de la coma. Derribar del árbol, cortar las ramas. Ay, muchas gracias. Aquí estaban las ramas. Aquí Mm. estaban las ramas perdidas para mí. En el Y, final del 11 está tierra. y No tierra. sé si corazón ya lo habrán puesto, que está 2 veces. Ajá. En Corazón. el 16, en el 16 dice, su corazón de hombre se ha cambiado Ah, sí, sí, sí. y se ha dado corazón de bestia. Ujú. A ver. Lo- Ah, bestia. a bestia. Imagínese, ya tenía corazón de bestia. ¿Cómo lo voy a tener ahora? Dios mío. En el final del 13 está cielo también. Cielo. Este es importante. Es muy interesante que en esta visión se hace mucho esta conexión entre el cielo y la tierra, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Bueno, quiere decir que este rey ha florecido en la tierra por el favor del cielo, ¿verdad? Ujú. Entonces, lo que va a pasar acá, estos verbos toman mucha dimensión. Derribad, cortad, dispersad, quitad. Son 4 verbos que muestran la separación del reino terrenal con lo que está pasando en el cielo. Ujú. Personajes. En Hombre, el 13 la palabra vigilante está en singular y en el 17 está en plural, pero ajá. el vigilante y vigilante. No, y como hombres también, está hombre y hombres. Ok, voy a concentrarme primero en el vigilante. En el 13 viene en singular. ¿Sí? Y en el Y, 17 está en plural. Y hombre ok, está 16 su corazón de hombre. Y en el 17
gobierna el reino de los hombres. Y más abajo también, bajo, sobre él hay más bajo de los hombres, Ah, ok. en el mismo 17. Mi hermana Leida, bienvenida también. Estamos buscando todavía repeticiones y personajes. Y es un gusto verla. Uy, muchas gracias. Buenas noches. Sí. Yo ni dije buenas noches, qué barbaridad, nada más me metí. Bueno, entonces, bueno, vamos a marcar los personajes que son obvios, ¿verdad? Nuestro amigo Nabucodonosor, que ya tenemos tiempo de conocerlo. Don Nau. Don Nau, con sus altas y bajas, hemos tenido una buena relación con él hasta este tiempo. Belsasar, que su nombre es Daniel, este sería el otro personaje que está acá, ¿verdad? Muy bien. Sabio de Babilonia. Ajá. Tenemos magos, astrólogos, Astrólogos y caldeos y adivinos. caldeos. Este es otro personaje. Otro grupo de personajes, ¿verdad? Podríamos llamarles personajes de reparto, Sí. porque no se nos mencionan por nombres, nada más llenan la escena, en este caso. Y esos que dice, ¿en quién mora el espíritu de los dioses santos? Eso Ya lo habían dicho. es un Este de los personaje. dioses santos, este lo vamos a poner una pregunta sobre esta. Vamos a aprovechar y nos saltamos un paso. Y Vamos a dejar una pregunta, porque ¿por qué esa frase? Ajá. Muy bien. Porque esos dioses santos. Ajá. Mi Dios. Porque aunque la palabra es traducida aquí como santo, no es tan fácil. Auistos es una de las palabras más difíciles de traducir al español desde la porque puede tener hasta 8 sentidos. Aquí vamos a ver qué es el tema este. ya estamos en preguntas. No, No, bueno, no personaje. sé si si nos falta algún otro personaje. Eh, Belsasar. Bestias, El bestias. Altísimo, ajá, ese era uno de los personajes que nos faltaba. En el 17 está. En el 17 ¿Cuál? sí. Altísimo. Y bestias no es un personaje. Ah, bestias. Bueno, Bestias y bestias. vamos a marcarlo. ¿En qué, en Algo de qué? presentación. Mi hermana, no la escuché, disculpe. Es que árbol es una personificación. Sí, eso. ¿Verdad? El árbol entonces es una personificación, ¿verdad? Se está refiriendo a nuestro amigo Nabucodonosor. Ajá. Muy bien. Los vivientes, Los vivientes, ¿en qué parte está? en el 17 es como la mitad. Vigilantes también no son personajes. Marqué los vigilantes, Pero vivientes. en ese me arreglan ahí los vivientes. Sí, está Eso, de los la palabra vivientes. altísimo. Vivientes, sí. Los vivientes. Se nos había ido por completo. Muchas gracias, mi hermano Brandon, por esta observación. ¿Por qué los vivientes es importante acá? Porque esta visión y cada una de las visiones nos están mostrando el propósito del libro. Con cada visión, Dios lo que está haciendo es revelándose, no solamente a su pueblo, no solamente a Daniel y a sus amigos, no solamente a Nabucodonosor, sino que gente de todo el mundo conozca quién es Él y que Él interactúa con su creación. Lo he dicho otras veces, no es que inventó la rueda y la puso a rodar, ¿sí? Así que muchas gracias por esta observación. Ujú. Muy bien. Mis hermanos, yo creo que hemos logrado palabras repetidas. Sabemos ya la idea principal del texto, ¿verdad? Gira alrededor de la interpretación de este sueño, que este sueño en sí trae una condena,
por decirlo de alguna forma. Prefiero usar la palabra sentencia. Una sentencia. Sentencia es por el decreto del vigilante. Ok. Y tenemos ya también identificadas los personajes, ¿verdad? Ahora, mis hermanos, nuestro paso favorito. Al menos el mío sí. Hagámosle preguntas al texto. Sí, imaginemos. Hola, hola, la nietita preciosa que anda por ahí. Está tan grandota, no la reconocí. Por Dios. Ya. Hasta me sentí viejo de repente. Hola, hola, preciosa. Eva. Hola. Es de una edad Con Luquitas. Linda. ¿Ella quién es? Eva, ¿Eva? la de Nati. Ah, la ya. Eva. Eva, la de Nati, sí. Hoy Ujú. está más que como de mi tamaño ya. Está más viejo el abuelo, eso sí. Ah, bueno, ya en esos terrenos yo no me meto. Enfermo, abuelo, güey. Prefiero la interpretación bíblica. La abuela no, la abuela sigue igual, pero. También está enfermada, mi amor. Ahora Sí. oramos. ¿Y por qué le espantó el sueño? Ah, ok. Voy a poner la pregunta sobre el 4. Me espantó el sueño. Sí, porque le espantó. Empezamos del 4 en adelante con preguntas. ¿No les ha llamado la atención de por qué tiene que contar dónde recibió el sueño? Sí, Ajá, que estaba tranquilo en la casa. y Dice que en Y la floreció. cama. floreciente en el palacio. Y uno Hasta tiene se da sueño la cuando está fachatez de durmiendo, ¿no? recordar el lugar, ¿verdad? Ujú. Qué dichoso. Sí, Era un dormilón. Era un siente. Y dormilón. ¿Qué Bueno, vamos a floreció? ver. Qué extraño. Que fuera flor, Era un rey sedentario. que Era fuera bien la sedentario. Ok, bueno, no lo vamos a marcar como pregunta, pero les voy a decir más o menos el tiempo que transcurrió entre la primera y el segundo sueño. Ah, bueno, teníamos una pregunta ya sobre imaginaciones y visiones. Ajá. Vamos a ver cuál es la diferencia. ¿Y por qué le turbaron esas visiones? Ah, ok, voy a ponerlo acá. Sí, muy bien. Algo que vean ahí en el versículo 6. ¿Por qué no pudieron interpretar el sueño sus sabios? Manito, Porque de sabios no tenían nada. Don Carlos, usted sí es sabio, cuénteme. ay, muchas gracias. En el primer sueño vimos que el Nabucodonosor llamó a sus sátrapas, sabios, astrólogos, y de último se dio cuenta que Daniel tenía la sabiduría de Dios. ¿Por qué entonces en este caso vuelve a caer en la tentación de llamar a su gente y después a Daniel otra vez? Sabiendo, y el libro lo dice, que Daniel sí tenía sabiduría o que sí tenía conocimiento. ¿Por qué Buena pasa? pregunta. Lo voy a poner en el 6. Aquí donde dice, por esto mandé que vinieran delante de mí todos. Ahí vamos a hablar de esto. ¿Alguna otra pregunta ahí en el 8? En el 8 Yo tengo una consulta de por qué, digamos, él dice que él los mandó a llamar y que les dijo el sueño. O sea, él se está refiriendo aquí al primer sueño y si es así, ¿por qué dice que les dijo el sueño si no les había dicho? Esta es buena pregunta. Voy a ponerla aquí también. Y les dije el sueño. Ahí voy a marcar otra pregunta. Sí. ¿Por qué sería que Daniel entró? El 8 ¿Por qué ya. será que Daniel qué? ¿Por qué sería que Daniel entró de último a la cita? Porque el texto 7 dice que, bueno, que vinieron delante de él los astrólogos, los caldeos y adivinos.
hasta, y eso habla de un tiempo, hasta que entró Daniel delante del rey. Ujú. Para continuar con don Omar en el mismo capítulo. Dice el texto, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Beltasazar, como el nombre de mi Dios, en minúscula, Ujú. quien mora el espíritu de los dioses santos. ¿Por qué ese Dios está en minúscula? Ok, buena pregunta. El que habla ahí es Nabucodonosor. Sí, pero dice en el nombre de mi Dios. Ujú. Como el nombre Belsasar es el nombre de un dios de él, ¿no? Así es, ¿verdad? Sí, pero lo Ajá. que yo no sé, y me gustaría ver si alguien tiene otras versiones, si aquí ponen Dios con mayúscula. Voy a buscarlo. Pone con minúscula, bueno, pero para ver este otro. Sí, Ujú. si me pueden ayudar un momentito con esa pregunta. Sentidito. Daniel. En la nueva traducción viviente está con minúscula. Con minúscula. Perdón, en la nueva versión internacional. Y en la traducción viviente creo que también. Sí, porque se está refiriendo al dios del cual se deriva el nombre que le encaramaron a Daniel. Y es un dios pagano. Ok, Daniel lleva el nombre de mi Dios Belsasar. Entre los dos. voy a hacer una aclaración de la traducción aquí. Ujú. En el 9 era. Sí, También está en minúscula. Dios, Dios también, dice. todas entonces lo hacen con minúscula. Ujú. Sí, en la nueva traducción viviente. Ok, es un detalle no menor en la traducción, pero En honor vamos a de hablar mi, rápido de eso. en honor de mi Dios, pero con minúscula. Ah, con minúscula también. Ok, bueno. Vamos a hablar entonces de por qué entonces un Dios individual, pero Espíritus Santos. ¿Por qué entonces si Dios es en singular, su Dios principal, hay espíritus, ajá, de los dioses santos? Ujú. Ok. ¿Alguna otra pregunta del versículo 9 en adelante? ¿A qué se refiere con que ningún ministerio se te esconde? Ay, eso le iba a decir yo. Ningún misterio. En el 9. Misterio, sí, Ningún perdón. misterio se te esconde. Ok. En el 9, ¿por qué Nabucodonosor miente? Porque él dice, ya que he entendido que hay en ti, eso es una mentira. O sea, ¿de dónde va a decir él que yo tengo el entendimiento que está en ti? ¿Cuál espíritu? De los dioses santos, ¿verdad? Eso es una frase con un asomo de mentira como para atraer la atención de Daniel. Como cuando el chavo hacía algo y decía, pero no te enojes. Algo así. Ok. Lo puse lo puse en rojo para que no se me pase. Y en el 10, Nabucodonosor estaba pensando de que por qué en su cabeza, mientras estaba en la cama, vio la visión, ¿verdad? O sea, estaba dudando de lo que vio. En el 10 Ajá. Dice, mientras estas estaba fueron en mi las cama. visiones de mi cabeza, Ok. mientras estaba en mi cama. Esta es muy parecida al versículo 5, ¿verdad? Mm, ujú. Casi la misma pregunta, pero vamos a, a contestar esta dama. Ujú. Y otra pregunta, lo que es visiones de mi sueño y visiones de mi cabeza se refiere a lo mismo. Ujú. Ujú. Sí, vamos a ver que hay una pequeña diferencia. Visiones de mi cabeza. Visiones de mi sueño, de mi cabeza, Ujú.
A mí lo que me parece es que estaba dudando de lo que él estaba viendo. Y por eso Sí, fue que llamó a toda esa gente, porque no sabía qué era. No era duda, bueno. era que no entendía. En la Duda. traducción de lengua eh, actual, bueno, el lenguaje actual, viene muy curioso. En el 9 dice, después que presentó Daniel, nosotros conocemos como Belsasar en honor de mi Dios. Yo sé que a Daniel lo guía el espíritu del Dios con mayúscula único. Por eso le conté mi sueño y le dije. Sí, Más, vamos a hablar de el más claro. espíritu de los dioses santos. Qué vacilón, lo que dice. ¿Qué versión es, doña Isa? Este es, ya le vuelvo a leer, traducción en lenguaje actual, TLA. Ok, muy bien. Lenguaje. Ahora sí Ujú. empezó el debate. Sí, El debate y no el bateo, aclaremos eso. no, ni que fuera mago, astrólogo, caldeo. Oye, ¿alguna otra pregunta del 15 en adelante? Bueno, ya dijeron que significaba ese No árbol. sé, ahora que ustedes tienen diferentes versiones y versiones modernas, en el versículo 17, por el decreto de los ¿vigilantes viene también en plural o alguna versión tiene singular? 17, vamos a ver. Los mensajeros de Dios han decidido castigarlo. Dice, los mensajeros de Dios, con mayúscula Dios, han decidido Ok, castigarlo. Así todo el mundo sabrá que solo el Dios, con mayúscula Altísimo, gobierna a todos los reyes. A tu rey a quien él quiere y a tu jefe de tu país, a la persona más sencilla. a ver, Dice los mensajeros de Dios. Y en las dos partes viene Dios con mayúscula. Dios Altísimo. vamos a ver, sí, En guardia. la nueva versión internacional se refiere a eso como el mensajero santo. Y tanto santo como mensajero está en minúscula. ¿Qué versión? Nueva versión internacional. La versión internacional usa el singular entonces. Sí. Sí. Ok, vamos a hablar de En Sí. en el 13, ¿a quién se refiere cuando dice un vigilante y santo que descendía del cielo? Ok, vigilante y santo que descendidos. En el 15, en el 15. En el 15 dice, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra. Eso se refiere a las raíces del árbol. Exactamente. ¿Por qué habla de dejar esas raíces con atadura de hierro y de bronce? Ok, La con hierba del campo. May, en el 10, eh, él dice, me parecía ver en medio de la tierra un árbol. ¿Por qué dice me parecía? Que es como que no estaba tan claro. Es lo que se- seguro que era un árbol. y esta es una buena pregunta. Dudaba. Sí, esta es de las preguntas que yo también me hice cuando estaba haciendo este estudio solo, bueno, estudiando este pasaje. Sí, es muy, muy importante esta pregunta, gracias. Ujú. Si vos te remitís a la nueva versión internacional, no aparece esa palabra, me parecía. No, No, la versión del lenguaje actual no, habla en presente simple, como en medio de la tierra había un árbol muy alto. Eso es lo que dice aquí, muy sencillo, muy claro. ok. Ujú. En la internacional. Interesante. Sí, 4:10. ¿A qué se debe el cambio de corazón que se sugiere en el 16, de ser cambiado de corazón de hombre a corazón de bestia? Ok.
¿Y por qué 7 tiempos? Te iba a preguntar, Ay, esto de los 7 tiempos, sí, 7 tiempos, ¿qué significa eso? Sí. sí. Y después de la segunda parte del libro va a haber mucha numerología. Sí, vamos a tener números y símbolos para arriba y para abajo. Mucho tiempo comiendo ensalada nada más. ¿Y por qué dice que es por decreto de los vigilantes? Ajá, ok. Voy a poner dos preguntas sobre vigilantes, porque en algunos en singular y otros en plural. Y no es fácil esta respuesta. Ujú. Ay, Sí. Ah, había otro personaje que se nos fue. Y por dicho de los santos, los santos. Los santos, santos. por eso Ujú. lo puse la resolución, el 17, sí, yo lo marqué. Ajá. ¿Sí? Sí, sí lo marcamos. Yo no lo había marcado. Que marcaron los vivientes, fue lo que marcaron, ¿no? Ajá. Sí, sí. Para que conozcan los vivientes. No sé si se refieren al mismo personaje. El Altísimo gobierno, el reino de los Sí, hombres. May, sí, Yo Manuel. ¿por qué si Daniel ya sabía por qué le pusieron a él Belsasar? ¿Por qué a él no le molestaba que lo llamaran así, sabiendo como el significado o por qué? Sí. Ujú. Y esta es, yo creo que la pregunta más complicada que me han hecho en este estudio. Es más, la voy a poner como amarillo. Voy a poner una pregunta aquí sobre el dicho de los santos, la resolución. Primero, ¿quiénes son esos santos? ¿Sí? Ujú. ¿Y por qué dan una resolución? Sí, que Ujú. vacilo, uno podría pensar que por el tema de que son seres, digamos, celestiales, que vigilantes y santos podrían ser o referirse al mismo tipo de personaje, pero el texto los hace diferentes. Sí. Unos emiten una sentencia y otros emiten una resolución y tienen diferente nombre. Entonces, entre vigilantes y santos es diferente, porque dice las sentencias por decreto de los vigilantes. Ujú. Sí, les voy a enseñar también el texto original para que, Ujú. para que vean que es ¿Por ¿Y qué en el por qué 17? Nabucodonosor, perdón, por qué Nabucodonosor afirma eh, que Daniel puede interpretarlo? Ok. ¿En qué versículo lo pongo? Esa El pregunta. 18. Puede ser donde dice dirás la interpretación o abajo donde dice Ok. más tú puedes. Ok. Dirás la interpretación de él. El texto del libro en sí habla de Nabucodonosor como el rey de un reino llamado Babilonia, ¿verdad? Y es lo que él defiende. Y en el 17, después de que se menciona que el Altísimo gobierna, perdón, se refiere al reino de los hombres. Entonces da la sensación como que en esta parte del texto aparece otro tipo de reino, más allá del reino individual de Nabucodonosor. Ujú. Menciona el reino de los hombres. ¿A qué se refiere con eso? Ujú, ujú. No, excelente. Excelentes preguntas. ¿Y por qué Sí. al puro final dice que mora en ti el espíritu de los dioses santos? ¿Por qué dioses? No, muy buenas preguntas, de verdad. Y debo ser sincero, con la pregunta del 9, ustedes van a tener que ayudarme porque no sé.
Creo que una vez la hermana Leida me preguntó esto, que cómo hago yo con las preguntas. Bueno, yo estudio el texto y hago todas las preguntas posibles sobre un texto, ¿no? Y en 2 años y medio nunca me habían hecho una pregunta fuera del guión. Así que hoy estamos delante de una pregunta fuera del guión. Así que voy a pedir que me ayude. Qué bendición, así aprendemos todos. Exactamente, exactamente. Bueno, ¿les parece si entonces vamos con evacuando las preguntas desde el versículo 9? Con las potenciales respuestas. Con potenciales respuestas. Sí, es muy importante eso. Am, a mí creo que una de las cosas que más me dejó marcado de uno de los que fueron mis maestros en la teología es siempre hablamos de la respuesta más probable y que respete más el texto. ¿Sí? Entonces, siempre manejamos esta humildad. Que hacemos la investigación, en algunos casos, de ver varias interpretaciones y hablamos de la más probable y de la que respete el texto y la historia. Y como estamos hablando de historia, tengo que primero situarlos en cuál fue el momento histórico en el cual se dio esta segunda visión. No sé si conocen la Septuaginta. La Septuaginta es la traducción del Antiguo Testamento al griego. Y entonces es el mejor comentario a la Biblia hebrea que tenemos. Y hay una nota que la Septuaginta aquí agrega. Dice, en el año 18º del reinado de Nabucodonosor, él dijo, o sea, es la introducción del versículo 18. Entonces, para que nos hagamos una línea de tiempo, han pasado por lo menos 18 años entre un sueño y otro. Así que tenemos aquí a una persona mucho más madura, mucho más cerca de la vejez y que ha podido consolidar su reino, ¿sí? Hablemos un poco de la primera visión. La primera visión, ¿cuál era la sentencia? La sentencia es tu reino no va a durar para siempre, pero han pasado 18 años. Y 18 años parecen una eternidad, ¿verdad? Así que daba la impresión de que la primera visión no se iba a cumplir, ¿sí? Que por algunas cosas de pronto Dios se había retractado de la primera visión. Y como Daniel y sus amigos y eran parte muy integral del reino, de pronto había tenido Dios este cambio de parecer. ¿Por qué Nabucodonosor tendría esta idea de un cambio de parecer? Porque muchos de los ritos de la teología babilónica de aquel tiempo es que los dioses podían cambiar de parecer si había un cambio en la actitud de los creyentes. Entonces, acá hay muchos comentaristas, pero hay uno que me gusta mucho, se llama Cale Armstrong. Sugiere que este entonces marca el último periodo del reinado, ¿sí? Ya su reino está llegando a una cuestión más global, pero justo allí tenemos un tiempo de inactividad militar. Por eso dice, estaba yo tranquilo en mi casa. No hay nada que hacía pensar que había algo, alguna posibilidad de que el reino se le saliera de control, ¿sí? Y aunque él ya está mayor, él no se encuentra con preocupaciones a nivel nacional o internacional. Entonces, ya en este punto, bajo su reinado, habían sido sometidos Judea, Egipto, Siria y Fenicia, y ahora estaba satisfecho. Ujú. Entonces, dice, y estaba floreciente en mi palacio. Ese es el sentido de estas dos frases que tenemos aquí. Ahora, ¿qué contrasta? ¿Qué rompe la paz? Vi un sueño que me espantó. Y aquí volvemos a tener esta frase que ya habíamos tenido en la primera visión. Fue como un trueno en medio de la noche. ¿Sí? ¿Por qué se espanta? Porque le recuerda el cumplimiento no solamente del final de su reinado, sino es cierto lo que dijo la primera visión, se acerca mi tiempo. Y estaba tendido en cama. ¿Qué quiere decir? Que él está consciente, él puede ubicarse en un espacio y en un tiempo. No fue una alucinación
de su vejez ya normal, ¿sí? Sino que realmente esto estaba pasando. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre imaginaciones y visiones? Don Omar nos adelantó mucho de esto. Visiones son cosas que Dios ya da en la mente, ¿sí? Pero las imaginaciones son mis interacciones con ese escenario que Dios planteó, ¿sí? Entonces, por decirlo de alguna forma, la visión es de un árbol que crece y todo, y él empieza a imaginar cosas alrededor de la visión, ¿sí? Que lo va a llevar a sus propias interpretaciones. Y tampoco tenía que ser un máster en sueños para darse cuenta de que em, lo turbaron, así que sabe que esta visión es señal de que se acerca al final de sus días, ¿verdad? Entonces viene, por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia. Como vimos en la primera visión, magos, astrólogos, caldeos y adivinos batearon, y algunos ni siquiera se animaron a batear. Entonces, ¿por qué los llama? Porque algo sí tenían estos magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Mucho temor por el rey, por sus reacciones. Así que ellos estarían dispuestos a dar cualquier interpretación que al rey le suene. Entonces, ¿por qué el rey manda llamar a estos charlatanes, falsos profetas? Porque estas falsas profecías que le iban a dar podían apagar su temor, ¿sí? Él en el fondo sabe que se acerca el fin de sus días, pero llama a estos para que ellos le digan, no, tal vez significa que es el reino de, de tus enemigos que ya va a colapsar, ¿sí? Y entonces eso explicaría por qué él les dice el sueño. Él no está pidiendo aquí que le adivinen el sueño, él lo dice, se lo pone fácil para que le digan cualquier cosa que le conviene para apagar su miedo, ¿sí? ¿Cuál es cuál es la sorpresa? Que ninguno se animó a dar una interpretación. No pudieron mostrar su interpretación. ¿Por qué no pudieron mostrar su interpretación? No es porque no conocían el sueño, el rey ya se los dijo, es por el temor. O sea, si les decimos, si les digo pónganse en los pies de los magos, los astrólogos, los caldeos y los adivinos. Si lo engaño y le digo que no, que ese árbol no es él, al rato se enoja y me mata, ¿sí? Por mentiroso, porque no se lo cree. Y si le digo que ese árbol es él y se enoja, me mata. Entonces, ¿para qué le voy a interpretar nada, verdad? Y entonces en este versículo 8 entra algo muy sorpresivo. Hasta que entró delante de mí Daniel. Entonces, en el primer sueño, vemos que Daniel irrumpe la sala, habla con un intermediario para tener un tiempo con el rey, y aquí no, aquí él entra como amo por su casa y vemos que en el pasar de los tiempos, él está muy consolidado y él es el hombre de confianza. Entonces entró delante de mí Daniel, ¿sí? Cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios. Es interesante porque en el texto original no tenemos una división de Dios con mayúscula o Dios con minúscula. Esto es algo muy del español, de dividir el nombre de Dios, el Dios verdadero con mayúscula y Dios con minúscula a los dioses falsos. Pero entonces, ¿por qué la mayoría o todas las traducciones traducen Dios con minúscula? Porque no se está refiriendo al Dios verdadero, ¿sí? Entonces, por eso es que encontramos Dios con minúscula aquí. Pero veamos la frase. Como el nombre de mi Dios y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Aquí tenemos un tema, porque la palabra que utiliza para dioses acá puede ser singular o puede ser plural. Elohim aquí puede tener ambos. Y es lo complejo. Como está al final de la frase, en los tres contextos, puede ser Dios santo o dioses santos.
¿Cuál es la idea principal entonces de la frase? Que él reconoce que en Daniel hay un poder diferente, ¿sí? Y eso es lo que podemos decir de esta frase. Ahora, ¿por qué Daniel permite que este rey le diga Belsasar, sabiendo que se refiere al dios principal de allí? Brandoncito, sinceramente, no tengo idea por qué lo permitió. Yo pensaría que Daniel es una persona muy diplomática, muy respetuosa y en ningún momento se le ve luchando de tú a tú con Nabucodonosor, y menos él ya siendo adulto. Sí, esta es mi suposición, pero al final quiero escuchar también las de ustedes, porque ustedes piensan que Daniel deja que le digan Belsasar, am, pese a que está asociado al nombre del dios principal de Nabucodonosor. Bueno, jefe de los magos que ya ha entendido, porque esta frase, bueno, don Omar ve un matiz aquí de engaño, ¿verdad? Él ha entendido que Daniel tiene un don, ¿verdad? Dado por Dios. Em, ¿Ha entendido o no ha entendido? Aquí lo que parece es que es la frase que él está diciendo para adular, para, no sé cómo decirlo. Congraciarse. Congraciarse sería la palabra. Yo iba a decirle hacerle la mazaguada, pero sí es congraciarse la palabra. Esa es. Esa es, ¿sí? Para congraciarse con Belsasar, con Daniel, para que le diga lo que quiere, ¿sí? Al fin y al cabo lo que él quiere es pues salir ya de dudas y eso es lo que vemos en el adelanto de la trama. Ujú. Bueno, y que ningún misterio se te esconde, él sí reconoce que en otra ocasión le supo decir el sueño, le supo interpretar el sueño y ahora está pasando, ¿sí? Entonces ve eso, eso allí. En el versículo 10, mientras estaba en mi cama, él vuelve a decir acá que no es que él perdió la razón, ¿verdad? Él todavía está consciente de todo lo que está pasando. Y en el versículo 10, Reina Valera agrega la palabra me parecía, ¿sí? Este es un tema con el verbo, con el segundo verbo que tenemos en el original. Realmente él está introduciendo una visión, pero las versiones más modernas empiezan directamente con la visión, con vi en medio de la tierra un árbol, ¿sí? Entonces, por los mejores manuscritos que tenemos, yo pensaría que esta frase me parecía le agrega dramatismo a la traducción, pero no está reflejando fielmente lo que nos dice el texto. Entonces, por eso es que lo vemos en algunos textos sí y en otros textos no. Bueno, versículo 13, vi en las visiones de mi cabeza. Aquí el rey quiere distraer de alguna forma a Belsasar. No sé si esto es de Dios o me lo imaginé yo. Aquí le está haciendo esta duda. O sea, vi el árbol. Puede que haya sido Dios, puede que nada más fue algo en mi cabeza mientras yo estaba en la cama, ¿sí? Ese es el versículo 13. Tratar de agregar él está tratando de forzar que Daniel dé una interpretación equivocada, como que esto no va a pasar, ¿ok? Bueno, y aquí vigilante, tenemos el mismo problema con la palabra vigilante. Generalmente la palabra que aparece en el original es muy cercano a un ángel, ¿sí? A un mensajero. Am, el tema son las descripciones. Es santo, o sea, es diferente a todo, es apartado y con un uso exclusivo para el Señor. Y descendía del cielo. O sea, es un ser no de esta tierra. Entonces, tiene una función. Este ser tiene la función de poder ejecutar
un estatuto de Dios. Es santo, viene con la autoridad del cielo, ¿sí? Y clamaba fuertemente y decid, vienen los 4 verbos fuertes, derriben, corten, quiten, dispersen. Ajá. Báñense las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. No sabemos quiénes son las bestias y las ramas. Eso sería ya alegorizar el texto. Aunque podemos identificar al rey con el árbol, a las bestias y a las ramas son personajes secundarios y no podríamos tratar de distraernos interpretando quiénes son. Lo importante en el sueño es el rey y la sentencia. ¿Sí? Ok. Versículo, ajá. Con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo, se ha mojado con el rocío del cielo y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. ¿Qué pasa aquí en el versículo 15? Mas la cepa de sus raíces dejarás en la tierra. Quiere decir que el rey va a pasar, el reino va a caer, pero no va a ser destruido totalmente, ¿sí? Lo que se va a preservar con hierro y bronce, o sea, con materiales que resisten la inclemencia del tiempo, para que de alguna forma ese remanente también crezca entre la hierba de la tierra. Entonces, esa era la visión. Él mismo va a desaparecer, su imperio va a caer, pero no será totalmente eliminado, sino que habrán vestigios de ese reino, que históricamente es lo que pasó, ¿sí? Ahora, su corazón de hombre se ha cambiado y les ha dado corazón de bestia. Esto era muy, muy fácil de ver en aquel momento. Este es un modismo muy hebreo, que él va a perder la razón, porque lo que hace diferente al hombre en el Edén de las bestias es su capacidad de raciocinio y de interactuar y de generar palabras y de comunicarse también verbalmente con Dios y con sus prójimos. Entonces acá su corazón de hombre será quitado y será puesto un corazón de bestia, es que va a perder la razón. Algunos eruditos hablan de que iba a tener algo muy paralelo a lo que sería el Alzheimer hoy, que iba a olvidar quién era, eh, que le iba a caer la vejez, ¿no? Y al punto de que no va a poder ni saber dónde está ni qué está haciendo. Y pasen sobre él 7 tiempos. Y aquí entramos a la numerología, donde 7 siempre está asociado a plenitud. Por eso versiones más actualizadas dicen hasta que muera. ¿Sí? No es que va a tener una solución. Ahora, el versículo 17, por decreto de los ángeles, o de los vigilantes, o del vigilante, ¿a qué se refiere? Bueno, tenemos el tema que puede ser singular o plural. Yo me inclino a pensar a que es un ángel, un vigilante. Entonces, esto va a pasar porque el vigilante trae un decreto que va a cumplir, también por el dicho de o la resolución de los santos. Entonces, acá también tenemos mucho que discutir con respecto a quiénes son los santos aquí. Pero vamos a ver en la próxima, en 15 días, que mucho de esta sentencia está pasando por el maltrato del rey hacia los pobres. Entonces, muchos de los intérpretes dice que estos son los santos. O sea, que el reino iba a caer por decreto del cielo y por la queja de estos que están siendo totalmente golpeados por el imperio babilonio. Y esto sería muy importante para la teología del libro, donde Dios no deja por siempre reinando a los que golpean a los más débiles. ¿Sí? Tú, Belsasar, dirás la interpretación del sueño. Él está poniendo todas las luces sobre Belsasar. Le está diciendo, ahora sí, dime ya a ciencia cierta si este sueño tiene que ver con el primero, ¿sí? Porque en ti mora esto que no puedo confundir, digamos, esta presencia santa. Así que mis hermanos, juntos pensemos,
¿Por qué este texto fue importante para los primeros lectores? ¿Por qué este texto es importante para nosotros? Voy a poner la pizarra, que no se me olvide apuntar lo que ustedes digan. Ajá, ¿qué es esto? Ok. Bueno, una de las cosas es que podemos aprender de Daniel de que él es sabio, a pesar del nombre que le puso el rey, es sabio de, hace como un paréntesis él, de que mejor que hace calladito más bonito. Y es parte de lo que uno tiene que hacer, me imagino. No es que uno tiene que callar lo que uno es, jamás, porque inclusive él dejó muy claro que él servía a un Dios altísimo. Quiero ampliar un poco esa idea. Yo creo que Daniel es sabio con su trato con el rey porque sabe cuándo ceder, ¿verdad? Como, bueno, que me diga Belsasar, pero sabe cuándo no ceder. Y vamos a verlo eso más adelante, ¿no? Con este evento con los leones, que ya ustedes saben, ¿verdad? Como dice el principio, que dice, hay un tiempo para hablar y hay un Ajá. tiempo para Para callar. callar. Ahí veo que Brandon está moviendo. Brandon, puedes escribir ahí mismo en las aplicaciones lo que tú quieras. Esa es la ventaja de esta herramienta. Ah, sí. ¿Qué Es que más ven? nosotros somos malos para la tecnología. ¿Por qué creen que este texto fue importante? Porque muestra al Señor su poder, de nuevo, le muestra quién es Él y que Él está en control de todo. Y también que hace juicio, que a Él nada se le escapa, que todas las cosas están bajo su cobertura y aunque no sea judío, también tiene potestad sobre Él. Ujú. Yo creo que también muestra que Dios cumple lo que Él dice. No importa cuánto tiempo pase, Él lo va a cumplir. A mí me parece también que al menos la representación del árbol en el sueño para Nabucodonosor le está diciendo lo importante que es el Señor a él, pero Nabucodonosor no lo está viendo, pero le está mostrando al Señor que el poder que él tiene con ese árbol fuerte, con ramas grandes y Ujú. también. Voy a poner que Dios se revela al rey, Ujú. pese a que el rey no lo quiere ver. Ajá. Que está ciego todavía. Sí. Yo me ponía a pensar que una de las verdades fundamentales del evangelio es que el hombre, y somos frágiles, ¿verdad? Y a todos nos llega el momento del quebranto de salud y cómo nos Sí. preparamos para el final de nuestros días. Esto es un poco la discusión que tuvimos hace 15 días. ¿Será que Nabucodonosor conoce o no conoce? Es un enigma, Nabucodonosor es un enigma, pero yo creo que hay algo que prueba mucho o es un buen indicador de nuestra fe y es cómo afrontamos nuestra vida al final, ¿verdad? ¿Qué atesoramos más? Si atesoramos la salud más que a Dios, si atesoramos la familia más que a Dios, si atesoramos la vida más que a Dios, todo eso se nota cuando ya la salud no nos acompaña, ¿verdad? Y creo que sí, pero no sé cómo escribirlo. Yo quiero ponerme en los zapatos de Nabucodonosor y qué difícil enfrentar los últimos días de tu vida
Ah, sí, sí, don Omar. Yo trato de ubicarme en dos ámbitos, en el tiempo de Daniel y en el tiempo que estamos viviendo hoy, Ujú, porque antes, en la historia bíblica, antes y después de Daniel, hubo reinos que fueron levantados, hubo reinos que fueron quitados, y el común denominador a lo largo de la historia de esos reinos es que la voluntad de Dios siempre gobernó. Que si pasó apercibida o desapercibida para muchos, pues uno no sabe, ujú, ¿verdad? Porque, como vos decís, este hombre es un enigma porque vio todo lo que Dios trajo como revelación a través de Daniel y aún así, en este momento de pasaje está a punto de ser sometido a una sentencia, ¿verdad? Porque Dios gobierna. Y estamos viviendo una época hoy donde usted ve que Israel en su poderío está haciendo añicos a Hamas o a los palestinos. Uno ve por allá Rusia y su reinado tratando de hundir a Ucrania y usted ve a los de Corea del Norte amenazantes, usted ve a Estados Unidos arrogantes y así uno ve cómo la historia está llena de un montón vamos a decirlo, vamos a mencionarlo como naciones, para no decir hombres que pretenden gobernar y que pretenden tener la razón y que pretenden decir que esto es lo que el mundo debe entender y hacer. Pero a fin de cuentas, la historia antigua hasta hoy, la historia moderna de la humanidad, te deja ver que, salvo que exista un tonto, un terco, de que es la voluntad de Dios la que sigue prevaleciendo. Y el orgullo del hombre, tal vez al estilo de Nabucodonosor, no termina de reconocerlo. sí. Porque de ahí en lo que viene, Dios somete a este hombre y a su soberbia, ¿verdad? Y yo creo que para nosotros, pues de ahí, hoy es no perder de vista que el mismo Dios que menciona que gobierna en Daniel es el mismo Dios que gobierna actualmente. Bien dicho. Bien. Traté de resumirlo como la voluntad de Dios está por encima del orgullo de los hombres, pero... Mañito, vieras que no estamos viendo lo que estás escribiendo. Ah, no. No. Sí. Oiga, yo escribí que escribe. Y no estamos viendo. Se le acabó la tinta a la computadora suya. Ay, qué tristeza. Y yo vuelvo a ver la pantalla y Sí, nada. yo hace rato decía que Vuelvo ese a era ver ese la jueguito que tiene Minor con el cuadrito. ¿Y ahora se Oye, ve algo? No, no se ve ninguna Ah, pantalla No, blanca. blanco. No. eso te lo dice. Papito. Ah, qué vacilón. Se le acabó la salvo tinta a la compu y yo salvo que estés pensando que usando ya tinta estaba. blanca. Invisible. Ese Ay, la tecnología de vez en cuando ayuda. Lo siento. Pero les va a pasar por mensajes, ¿sí? Si no lo pueden ver. Sí, porque no se ve nada. Sí, no. ¿Algún otro comentario? Con respecto a lo que Daniel escribía lo que habíamos visto como al principio, cuando Daniel ora, después de que Dios le da la interpretación, la noche que estuvo orando con los amigos, que él dice una alabanza, él le expresa gratitud a Dios y dice que al fin y al cabo él es el que quita poner reyes y que él da la sabiduría a los sabios. Todo lo que hemos visto hoy como que se aplica mucho a eso, como que sigue repitiendo como el mensaje que pudo haber sido tan útil para aquellos como para hoy a nosotros. Dios sigue en su trono, Él es el que quita y pone reyes. Hablando de lo que Omar estaba haciendo la respuesta para esto acerca de las naciones que están hoy en conflicto y tantas cosas que vemos, ¿verdad? Y las cosas políticas, cómo cambian y cómo
sigue el hilo, ¿verdad? Lo que se expresa ya ahora con diferentes mandos y formas diferentes de gobiernos. Sigue Dios quitando y poniendo reyes y sigue Él dando sabiduría, ¿verdad? A su pueblo hoy día, en aquel entonces a través de Daniel. Así es que en resumen, yo creo que Dios sigue sentado en su trono, sigue cambiando y poniendo a quien Él quiere y estableciendo que la gente puede tener sabiduría en Dios. Digo, si se volvieran a Dios, probablemente no estarían sufriendo, no estaríamos sufriendo todos y tanta gente con las guerras y tantas situaciones impropias y dolorosas. Pero Dios sigue permitiendo, sigue siendo Dios por encima de todos nosotros. Muchas Como, gracias. como decían la semana pasada en ciertos rituales, una canción que decía, perdona a tu pueblo, Señor, ¿se acuerdan? La canción de Mario Chávez, doña Leida. Sí, yo sé cuál es, sí. Karencita, que quería agregar algo. Bueno, yo creo que una aplicación es, digamos, entender también que el rey Nabucodonosor, a pesar de que, o sea, él creía en sus dioses y en, ¿verdad? O sea, no era una persona creyente de Dios. Cuando él tenía una necesidad así, ¿verdad? Por un sueño o qué sé yo, él buscaba a Daniel para que Daniel le ayudara porque reconocía o al menos entendía que Daniel tenía algo diferente. Él veía eso en Daniel y yo creo que para nosotros hoy, muchas veces nosotros podemos ser un refugio para las personas que no creen en Dios, ¿verdad? Que a veces tienen una necesidad y reconocen que en nosotros hay algo diferente, que somos personas cercanas al Señor y por eso es que muchas veces nos piden ayuda, no sé, para orar o usted que está cerca del Señor, ore por tal cosa, ¿verdad? Entonces yo creo que es como marcar la diferencia como Daniel también, de que somos personas que conocemos al Señor y que tenemos algo diferente en nosotros. Sí. Karencita, yo quiero no contradecir, sino complementar esta idea en algo que veo con Daniel, que cada vez que Nabucodonosor sentía que venía algo malo, iba hacia Daniel, pero Daniel nunca lo llevó a sí mismo, sino que lo llevó al Dios verdadero. No generó una dependencia con él, sino más bien buscó llevar a Nabucodonosor al conocimiento de Dios, o a darse cuenta que Dios quería revelarse a su vida, ¿no? Entonces, sí, me gustó mucho eso, pero también veo yo fui pastor de jóvenes muchos años, entonces era muy interesante porque am, un joven se jalaba una torta y se metía en un problema, ¿no? Entonces, yo, cuando yo ya me daba cuenta que se había jalado una torta, yo decía, en cualquier momento me escribe, en cualquier momento me escribe. Y no es que yo era mago, ¿no? Sino que se pasaba. Y ahí estaban, ¿no? ¿Qué pasó esto y esto? ¿Y dónde está Dios? Y siempre era, bueno, Dios está ahí, amándote, guiando, aunque tomes malas decisiones, Dios está allí. Y el consejo siempre fue ese. No es que Dios desapareció, es que ¿dónde está Dios en tu vida? ¿Cómo lo incluyes en tus planes, en tu visión de la vida, ¿no? Ah, entonces me da un poco miedo la advertencia que creo que tenemos en este texto es cuidado con usar a Dios como un amuleto o a sus hijos como un amuleto. Sí, creo que eso es algo que tenemos que cuidarnos. Ujú. Está feo, eso sí. Sí. Porque Pero es cierto. la palabra conveniencia se asoma, que muchas veces buscamos a Dios solamente por conveniencia. Y una vez que el Señor, o sea, como que si el Señor tuviera un cajón lleno de salvavidas, te tiró el salvavidas, te salvaste, pero no cambié. Sigo esperando o sigo actuando de la misma manera. Sí. No hay cambio.
¿Qué es lo que espera el Señor de nosotros? Mucho para meditar. Pero bueno, no sé si a ustedes les ha pasado algo así. A mí a veces sí, sí me ha pasado, sí he sentido eso. Y, y yo también he estado a veces con esa tentación de tratar de, yo le digo a Jocelyn, no, no sé si esto fue una visión de Dios o es algo que yo quiero y me lo imaginé y estoy usando a Dios para que haga lo que yo me imaginé. Y, y eso es un cuidado que tenemos que tener también. Sí. Sí. Pues que esa es una tendencia humana, o sea, sí, muy propia de alguien que fue llamado por Dios a ser santo, pero sigue siendo un pecador que se regenera constantemente, porque nunca dejamos de pecar. Y muy a menudo en nuestro egoísmo, y bueno, si algo sale mal, yo sé que Dios está ahí, ¿ves? Y es ahí donde uno puede tener al Señor como un fetiche. Ujú. Como se me espera que los salvavidas nunca se agoten en el cajón y que tampoco se agote la misericordia. Y no podemos jugar con la misericordia del Señor, pienso yo, es una falta de respeto, porque yo sé que su amor prevalece, su amor por mí y por nosotros prevalece, pero sería faltarle el respeto, tenerlo a él ahí como el salvatandas de siempre. El salvatandas. No puede ser, o sea, eso es una falta de respeto. Y yo pienso que si uno viviera en esa forma, a final de cuentas, si te ven la nube de testigos, si algún testigo se viene a buscarte, vas a ver que vos realmente no tenés un Dios por convicción, sino por conveniencia. No por convicción, sino por conveniencia. Religiosamente hablando, ¿va? Porque esa conveniencia para nada sirve, sí. Si uno no le tiene respeto al Señor. Bueno, como dice mi gran amigo Marcos, hay textos que cuando terminas de estudiarlos solo falta orarlos, ¿no? ¿Les parece si oramos? Amén. Buen Padre Dios, Oh, sí, Señor, te la mano. qué desnudos nos sentimos delante de tu palabra, Señor. Am, Creo que la primera lectura era tirarle piedras a Nabucodonosor y decir, qué rico, ya se le acaba el tiempo a este. Pero hoy también meditamos en nuestras propias vidas y te damos las gracias por la vida que nos has dado, por la salud que nos has dado, pero pedimos que podamos atesorarte mucho más que todo lo demás, Sí, Señor. inclusive la salud. Rogamos, Señor, que tú seas nuestro tesoro más valioso. Y al mismo tiempo, Señor, ayúdanos a no copiar este modelo, Señor, de Nabucodonosor en el sentido de tratar de usarte a ti mismo, a tu palabra, a tus hijos, am, para nuestra conveniencia. Ayúdanos a atesorar tu reino por encima de nuestros propios reinos pequeños, Señor. Gracias porque tú nos amas y en tu gracia, Señor, sabemos que tú tienes control de cada detalle en nuestra vida. Pero pedimos, Señor, que no sabemos que vengan en adelante, Señor. Creo que una de las obsesiones más grandes de Nabucodonosor era lo que iba a pasar en el futuro y que no tenía control de esto. Pero hoy reposamos delante de ti porque tú tienes control de nuestra vida. Tú sí ves el futuro y tú estás allá. Y cuando pensamos en el futuro que anhelamos, Señor, definitivamente pensamos en verte, estar cara a cara contigo. Ayúdanos a atesorar eso como nuestra mayor esperanza en la vida, Señor. Sí, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos estudiar el libro de Daniel y ruego por mis hermanos que cada día nos podamos apasionar más por tu palabra mientras nos des vida, Señor, y fuerza. Sí. En el nombre de Jesús. Ok. Amén. 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 Terminamos muy serios. Muy pensativos. Sí. No sé si eso es bueno o es malo. En persona yo digo, van a tirar tomates, pero como estamos en Zoom, no sé. Algo como dice el pastor, ¿verdad? Algo que no es aplicable y que tal vez en ese ratillo fue enseñado,
Es aquello de que el que peca y reza empata, eso no es aplicable. No, no, esos empates, no. Nunca Omar, resulta. es que Nabucodonosor está dándose cuenta de que pronto se acerca, está el tiempo que se va a encontrar con el Dios verdadero, que él dice que es Dios, el Dios verdadero. Así es que debe estar temeroso y nosotros nos estamos un poco asustados, ¿verdad? Así que gracias a Dios. Sí. Bueno, mis hermanos, como siempre Bueno, voy a tratar de recuperar las notas que escribí que no se veían y las voy a poner en el chat y voy a poner también el link del video por si quieren repasarlo o compartirlo, claro, ¿sí? siempre. Y siempre es un gusto verlos, así que nos vemos, si Igualmente. Dios lo permite, de hoy en 15. Muchas gracias. Sí, Y el Dios Señor te lo bendiga. permite, no es que ha venido antes. Así que bendiciones a Buenas todos. noches. Buenas Bendiciones. noches. Buenas noches.